Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. En esta asignatura estaremos hablando de los recursos en el juicio de amparo. Y en este primer material vamos a ver la parte introductoria, que es justamente referente a las generalidades de los recursos. Soy su servidora, la maestra Esmeralda Huitrón, y me da mucho gusto platicar con ustedes por este medio a través de este importante tema. Y bueno, pues como parte introductoria vamos a mencionar el origen etimológico de la palabra impugnar, que es justamente del latín impugnare, que significaba en su origen combatir. Esta expresión moderna de impugnar ya no se identifica con el origen etimológico de la palabra, porque en Roma se utilizaba propiamente en el lenguaje militar y tenía un significado que se acercaba al contenido de ataque, asalto, etc. En el derecho procesal moderno, la expresión impugnación ya tiene un sentido diverso, que además es muy amplio. Se utiliza para designar tanto las inconformidades de las partes y demás participantes contra los actos del órgano jurisdiccional, como las objeciones que se formulan contra actos de las propias partes, por ejemplo, en el caso de la impugnación de documentos. En el derecho procesal, esta palabra se suele usar para denominar el acto por el cual las partes y los demás sujetos legitimados controvierten la validez o la legalidad de los actos procesales del órgano jurisdiccional. Es así que podemos definir a los medios de impugnación como procedimientos a través de los cuales las partes y los demás sujetos legitimados controvierten la validez o legalidad de los actos procesales o las omisiones del órgano jurisdiccional y solicitan una resolución que anule, revoque o modifique el acto impugnado o bien que ordene subsanar la omisión. Bien, pues para el estudio de este tema es importante que podamos distinguir por un lado el acto u omisión impugnados y por otro lado los medios a través de los cuales se lleva a cabo la impugnación, es decir, lo que propiamente nosotros conocemos como medios de impugnación o procedimientos impugnativos. También resaltar que a su vez el procedimiento impugnativo se resuelve a través de un conjunto de actos procesales de los cuales como principales encontramos los siguientes. Primero, la interposición es aquí donde inicia el procedimiento. Segundo, la motivación es la exposición de las razones con base en las cuales el impugnador estima que el acto o la omisión combatidos no se apegan a derecho. Tercero, la admisión y efectos del medio de impugnación. Cuarto, la sustanciación. Quinto, la resolución sobre el acto o la omisión que han sido impugnados. Hay que tomar en cuenta que la motivación en el medio de impugnación consiste en exponer los razonamientos con base en los cuales la persona que impugna estima que el acto o la omisión que se combaten no se apegan a derecho. Y a la exposición de argumentos o motivos de inconformidad contra ese acto u omisión impugnado generalmente se les denomina expresiones de agravio. No obstante, en la materia de amparo se le llama conceptos de violación y en las demandas de nulidad fiscal se le conoce como conceptos de impugnación. Básicamente nos estamos refiriendo a lo mismo, el acto que se combate porque se considera que no se apega a la legalidad o que fue mal empleado el procedimiento. Bien, los razonamientos que expresa el impugnador pueden tratar de demostrar básicamente tres cosas alrededor del acto impugnado. Una de ellas puede ser que ese acto impugnado infringió las normas procesales que regulan las condiciones de tiempo, forma o lugar del acto procesal. Nos estamos refiriendo aquí a los errores in procedendo o de actividad o errores de procedimiento, violaciones de procedimiento en general. Segundo, que ese acto violó las normas sustantivas por aplicar una ley que no era aplicable
o por interpretar indebidamente la ley aplicable o por no aplicar la ley aplicable. Aquí nos referimos a los errores in iudicando, que son errores de juicio o de fondo. O tercero, que ese acto impugnado se basó en un juicio erróneo sobre los hechos por haber valorado indebidamente las pruebas o por no haberlas valorado. En la Ley de Amparo de 1936 se regulaban los recursos de revisión, queja y reclamación. Estos en aquella época solo se podían interponer y sustanciar en forma impresa. A partir de la publicación de la Ley de Amparo del año 2013, se regulan los mismos medios que son revisión, queja, reclamación, y se agrega este último, que es el recurso de inconformidad y que solamente se refiere a la ejecución de la sentencia o solamente procede con cuestiones relacionadas con ejecución de sentencia. Esta ley prevé que los medios de impugnación se pueden interponer o sustanciar, ya sea en forma impresa o en forma electrónica, de acuerdo con el artículo 3. Esto, por supuesto, es toda una innovación que viene como consecuencia del uso de medios tecnológicos, esencialmente medios electrónicos que, como ustedes saben, ha facilitado enormemente el procedimiento. De acuerdo con este precepto, en el juicio de amparo, las promociones se deben hacer por escrito, pero pueden ser orales o electrónicas o escritas. Las orales son aquellas que se realizan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley y en las que se deja constancia de lo esencial. Para el promovente es optativo presentar su escrito en forma impresa o en forma electrónica. Los escritos en forma electrónica se presentan mediante el empleo de las tecnologías de la información y, como ustedes saben, pues se utiliza la firma electrónica, siempre con apego a la regulación que para este efecto ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal. La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y de hecho pues produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Es una opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, también para consultar acuerdos, resoluciones, sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, ya sea que las partes decidan promover de forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales deberán vigilar que el expediente electrónico y el impreso coincidan íntegramente para consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se debe integrar en su caso el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales son responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y los documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda aquella información que se relacione con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para que sea incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales deben dar fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se ha incorporado a cada promoción, documento, auto y resolución a fin de que coincidan en su totalidad. Muy bien, pues es necesario también que tengamos presente la distinción entre medio de impugnación y recurso, porque estos son dos términos que generalmente se han identificado como sinónimos, como expresiones sinónimas. Sin embargo, la doctrina considera que los recursos solo son una especie de los medios de impugnación, los cuales son el género. Encontramos aquí, de acuerdo con esta consideración, una relación de género a especie, es decir, el medio de impugnación es el género y los recursos son una especie de medio de impugnación. Además de los recursos que, muchos estiman
que son los medios de impugnación más importantes, también hay otros tipos, otras especies de medios de impugnación, como son la promoción de un ulterior proceso, la reclamación sobre nulidad de actuaciones, entre otros. Dentro de los medios de impugnación, los recursos se caracterizan porque se plantean y se resuelven dentro del mismo proceso. Están destinados a combatir resoluciones dictadas en el curso del mismo proceso o bien impugnar la sentencia definitiva cuando ésta todavía no es firme. Y esto lleva a que se abra una segunda instancia dentro del mismo proceso. Esto quiere decir que los recursos no inician un nuevo proceso, solo continúan el proceso que ya existe, lo llevan a una nueva instancia o a un nuevo grado de conocimiento. Los recursos no plantean un nuevo litigio, no establecen una nueva relación procesal, solamente implican la revisión o el nuevo examen de la sentencia recurrida, o en su caso de la resolución recurrida. Las partes del conflicto y la relación procesal siguen siendo los mismos. De acuerdo con Couture, recurso significa literalmente el regreso al punto de partida. Es un recorrer de nuevo el camino que ya se ha andado. La palabra recurso se emplea para designar tanto el recorrido que se hace mediante otra instancia como el medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso. Es decir, se vuelve a caminar, se vuelve a andar, se vuelve a revisar ese mismo proceso. De tal forma que los recursos son medios de impugnación que se plantean y se resuelven dentro del mismo proceso. Aquí vemos muy clara la distinción de la que hablamos. Por su parte, los medios de impugnación, que ya dijimos que son el género, podemos hablar de algunos ejemplos de medios de impugnación que son distintos a los recursos. El que mencionamos aquí como ejemplo es la promoción de un ulterior proceso, como es el caso en el derecho procesal civil, en aquellas legislaciones donde todavía subsiste, de la conocida como apelación extraordinaria, que en realidad no es un recurso, sino un verdadero proceso impugnativo. Un nuevo proceso para anular otro en el cual se considera que ha habido violaciones a determinadas formalidades esenciales del procedimiento. En otras palabras, es un proceso de nulidad. Lo mismo encontramos, por ejemplo, jóvenes, en el proceso en el juicio de nulidad de proceso, que es una acción a través de la cual se busca que un juicio, que un proceso completo se deje sin efectos por haber existido una causa de nulidad del mismo. Por ejemplo, cuando ésta deviene de un fraude procesal. Aplicando esto al juicio de amparo, vamos a llegar a la conclusión de que los recursos son medios de impugnación de resoluciones judiciales que motivan la revocación o modificación en la actuación judicial atacada por ese medio, aun cuando la sentencia del recurso puede ser en el sentido de confirmar la resolución recurrida en el juicio de amparo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos distinguir estos conceptos, recurso de medio de impugnación, así como analizar la naturaleza del juicio de amparo en su ámbito de medio de impugnación y de los recursos que más adelante vamos a estudiar que existen para combatir las propias resoluciones que se emiten dentro de un juicio de garantías constitucionales. Muy bien, muchachos, pues esta parte introductoria es genérica. Posteriormente estaremos hablando, por supuesto, de cada uno de los recursos en materia de amparo y ustedes podrán emitir sus opiniones al respecto en nuestro foro académico. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.